para hacer de todo, porque el día de hoy vamos a conocer otra cultura y nos vamos a trasladar a otro país, a Lituania. ¿Cómo? Simplemente cruzando la puerta de este edificio que tiene una fachada neocolonial. Sin embargo, aquí adentro se encuentra la primer sinagoga Ashkenazi de México. Yo soy Pamela Correa y ¿qué les parece si comenzamos? Mónica, ¿cómo estás? Oye, impresionante lo que podemos encontrar aquí adentro y totalmente diferente a lo que vemos como fachada principal. Me gustaría que nos dijeras, Mónica, qué quiere decir sinagoga. ¿De dónde viene la palabra? Bueno, la palabra viene del griego sinagein, que quiere decir lugar donde la gente se reúne. O sea que una sinagoga no empezó siendo un lugar de rezo. El rezo se agregó después. Primero empieza siendo un lugar de reunión y entonces la sinagoga es este espacio en el que se reza, en el que se estudia, en el que la gente se reúne, se ven, se conocen. Por eso ven ustedes, aquí hay un patio. La sinagoga siempre tiene que tener un espacio para el encuentro social. Los judíos, los inmigrantes, cuando llegaron a México, organizaban los rezos en las casas donde vivían, en los cuartos de las vecindades aquí cerca. Pero una vez que tú decides construir una sinagoga, tiene que tener varias cosas. La primera es el espacio donde se va a guardar la Torá, el Aron HaKodesh, la Bimá, que es desde donde se llevan a cabo los rezos, y la orientación se tiene que hacer hacia Jerusalén, hacia el este. Muchas sinagogas no lo cumplen porque las características de su geografía no lo permiten. En este caso no se cumple y está orientada, o sea, me refiero a orientada donde está la Torá, donde está el objeto más sagrado del pueblo judío, está orientado hacia el sur. En México, las primeras sinagogas que se hicieron eran copias de otras sinagogas porque de donde venían los inmigrantes eran lugares a los que no querían olvidar, tenían mucha nostalgia. Entonces, tienen su mirada puesta en el pasado y recrean sus espacios en un lugar que llegaron a México que les era todo extraño. Eso hay que tomarlo en cuenta. Llegan a un país donde el clima es diferente, la gente, la lengua, la vestimenta, la comida, todo. Entonces, al recrear una sinagoga, están haciéndose de un lugar que les es familiar. ¿Cuándo se comienza a construir? Bueno, se comienza en 1939, que es cuando se compran, un poquito antes del 39, se compran dos casas aquí en Justo Sierra 71 y 73 y se fusionan para hacer no solo una sinagoga, sino un centro comunitario. Aquí estaban las oficinas del rabino, las oficinas de la comunidad, la sinagoga, el salón de fiestas donde se hacían los banquetes y se inaugura en 1941. ¿Por qué comienzan a migrar judíos a México? Y también me gustaría saber por qué eligen a México. Bueno, la gran mayoría no querían llegar a México. Habían oído una palabra que sonaba mágica y esperanzadora, que era América. América era Estados Unidos. América tenía sus puertas abiertas en el siglo XIX, pero cuando recibe más de 2 millones de inmigrantes a principios del siglo XX, Estados Unidos empezó a cerrar sus puertas, primero con unas cuotas y luego cierran las puertas a la inmigración. Esto sucedió alguna vez en la historia, a finales de los 20. Entonces México se convierte en una alternativa porque, viendo en un mapa, pues es lo que está al otro lado de la frontera. Hubo también algunos que eligen México específicamente, porque el presidente primero, Álvaro Obregón, y más específicamente después del Plutarco Elías Calles,
invita a los inmigrantes judíos a México. Él sabía que podían traer una fuerza de trabajo, que podían traer una cultura de trabajo, de ahorro y demás, y que México necesitaba manos para desarrollarse. En México no tenían problemas por ser judíos. En la época en la que llegaron no había ningún tipo de antisemitismo. Había ciertas restricciones a nivel gubernamental, pero los judíos pudieron llegar, pudieron entrar y pudieron quedarse y desarrollarse. Este era el salón social, porque la gente se casaba en la sinagoga. Y luego aquí servían una comida para todos, que era una comida tradicional. Esta foto de acá, ¿quiénes son? Porque además hay como un menú, ¿no? Sí, mira, hay un menú porque estos señores son los que hacían las comidas. El señor se llamaba Ishie Schlechter, pero de cariño todos lo conocen como Schiele. Entonces Schiele hacía unas comidas deliciosas que eran tradicionales y como este ya es un lugar abierto al público, pusimos junto con la foto un menú típico de lo que se servía en estas comidas. Este menú, que por cierto, junto con todas las fotos, sí lo quiero decir, es una aportación impresionante del señor Manuel Teifeld, que él nos donó las fotos de su archivo que tienen que ver con este espacio y se lo agradecemos mucho. Me dijo, mira, siempre había en la mesa todo esto, ¿no? Un pan que se le llama pan evaporado, que es un pan que en México no se conocía, y lo empezaron a fabricar aquí en las calles de Jesús María, los inmigrantes judíos. Las jales son estos panes trenzados que se usan para el Shabbat, pero también se usaban en las fiestas. Rebanado, pepinos agrios era típico de esta comunidad. Este es un hígado picado que a la gente que le gusta el hígado le fascina, yo no lo pruebo ni a trancazos. La col agria, Sauerkraut, y el herring, que es el arenque. Es un arenque que se pone en vinagre con cebolla, con crema, y que para los inmigrantes era fundamental. Y luego de entrada había cóctel de frutas o gefilte fish, que son unas croquetas de pescado que se hacían con las... es una mezcla de pescado como molido, o también había sopa de verduras con cebada perla. Uy, qué y rico. luego estaban los platos fuertes. Había el chont, que es un platillo tradicional que se va cocinando lentamente y que todas las culturas tienen estos como platillos para pobres, ¿no? Que tienen ingredientes que nutren y que son para mucha gente. Este lleva frijoles blancos, papas, carne, en fin. Había de postre la compot de ciruelas, o sea, una especie de preparado en la olla de fruta con azúcar. Aquí puedes ver cómo estaba puesta toda la la mesa. que eran tablones largos, que ¿Qué? cuando terminaban de comer los pegaban a la pared y aquí mismo se hacía el baile. Oye, Mónica, ¿y esta fotografía de acá? ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? Mira, también en este salón podemos ver las columnas, que aquí se reunían los directivos que crearon y que dirigían esta comunidad. Entonces, el señor que está parado fue un personaje famosísimo de esta comunidad, se llamaba don Simón Feldman, le decían Don, y todas las decisiones comunitarias pasaban por sus manos. Y aquí vemos, se ve que están desayunando o comiendo después del rezo y sabemos que es durante la festividad de Hanukkah. ¿Cómo porque sabes eso? En Hanukkah se comen estas tortitas que se llaman sufganiot y que son como unas donas rellenas de mermelada, fritas y envueltas en azúcar. ¿Qué es el Hanukkah? Hanukkah es la fiesta de la rededicación del templo. Cuando los judíos estaban bajo el yugo y la dominación de los griegos querían que todos los pueblos que estaban bajo su mandato dejaran de llevar a cabo sus propias tradiciones y se volvieran helenistas, que cumplieran con todo lo que los griegos pretendían.
la fiesta de Hanukkah celebra un milagro que se dice que cuando este grupo de judíos valerosos logran recuperar el templo, encuentran un jarrito de aceite con el que van a prender una vela para, pues de algún modo conmemorar esta victoria. Pero el aceite dura no un día, sino 8 días. Entonces, a partir de ahí se conmemora la fiesta de Hanukkah en diciembre, siempre muy cerca de la Navidad, prendiendo cada día una velita para recordar este milagro. Oye, yo sé de otra festividad o de otra tradición que se celebra cada fin de semana, que es el Shabbat. ¿De qué se trata? Bueno, el Shabbat es el sábado, es la festividad más importante de todo el calendario judío. El viernes, cuando empieza la noche, hasta el sábado, cuando también ya se hace de noche, celebramos el séptimo día de la creación. Dios creó al mundo en 6 días, el séptimo descansó. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces también tiene que descansar, tiene que desconectarse de toda la rutina diaria, dejar de trabajar, no transportarse, no usar fuego, no alterar las cosas naturales del ritmo de la vida. Y es un día realmente hermoso porque te da un equilibrio. Se va al templo, los restos son más prolongados, pero también familiar. Estamos entrando al recinto donde se llevan a cabo los rituales judíos y es exactamente una copia de una sinagoga de Lituania. Bueno, lo que sabemos es que la persona que donó la parte central de la sinagoga, él venía de un lugar que se llama Šiauliai en Lituania. Y él dijo, yo lo voy a donar con mucho gusto, pero quiero que copien la sinagoga de donde yo vengo. Esta foto en especial es muy interesante porque nos muestra cómo cambió un poquito la arquitectura de este espacio, porque si tú te fijas, hay un barandal blanco aquí en la fotografía, claro, de aquí. Que aquí ya no existe. Esto quiere decir que originalmente era así y tú subías a la parte central de la sinagoga donde se guardan los rollos de la Torá por los lados, pero después de 1948 lo tuvieron que haber cambiado por este elemento. ¿Por qué sé que fue después del 48? Porque este es el símbolo del Estado de Israel. Y el Estado de Israel se crea en 1948. Lo que vemos es original en su estructura, pero se restauró porque después de que en 1965, que ya tenemos una sinagoga de esta comunidad en la colonia Condesa, sabemos que los judíos se fueron mudando poco a poco del centro y lo fueron abandonando, la sinagoga se fue quedando sola, estamos en una zona de humedades en el centro histórico y entonces se fue deteriorando por el curso natural de la historia. El piso, por ejemplo, era una duela de madera que a mí me dolió muchísimo que no se pudiera salvar porque estaba totalmente dañada, estaba podrida por dentro. Todo el muro del techo, que es una maravilla, estaba lleno de humedades. Eso se restauró. Todo el muro, que son estas columnas, y el muro que va alrededor, que es el que enmarca la sección donde se sentaban las mujeres, que estaba totalmente dañado por la humedad, por el tiempo y demás. En 2008 se hizo una restauración integral muy respetuosa de conservar todo lo original posible y lo que no era posible que no fuera un choque con lo original.
Bueno, lo principal es el Arona Kodesh y después la Bima o Teba, que es desde donde se llevan a cabo los servicios. La gente se sienta así. Los hombres en esta sinagoga se sientan abajo y las mujeres arriba. En muchas sinagogas también hay una separación de las mujeres a través de una cortina que se llama mejitzá en el mismo piso. Mónica, ¿a qué te refieres con ortodoxos? Bueno, los ortodoxos son los judíos practicantes de toda la religión de acuerdo a la halajá, que es la ley judía. Pero en el siglo XIX en Alemania surge un movimiento de modernización de la religión judía que se llama reformista, que llevan a cabo ciertas reformas para modernizar la religión donde se permite el trabajo de mujeres rabinas, por ejemplo, de mujeres cantoras, muchas cosas que los ortodoxos, que hoy los conocemos así, no lo aceptarían porque son cuestiones que no van con las reglas de la religión. Entonces, ya después surge el movimiento conservador, que fue, bueno, ni tan ni muy. Los reformistas son demasiado radicales con sus cambios y los ortodoxos son demasiado para nosotros. En México todas las comunidades son ortodoxas y solamente tenemos dos sinagogas que son conservadoras. Una se llama Betel, la otra se llama Bet Israel, y no tenemos una sinagoga reformista todavía en México. Me llama la atención también estos candelabros. Es quizás el símbolo más antiguo del pueblo judío. Lo más importante de este candelabro, que se llama menorá, es que es una orden divina también. Está en el Éxodo 25, está indicado: harás un candelabro de oro puro de 7 brazos, dice cómo tiene que ir decorado, cuáles son las medidas, los materiales, todo. También hay otros elementos que les quiero mostrar. Uno es la cortina que se llama parojet, que es una indicación desde la Biblia, donde es una indicación divina de cubrir. Desde que Moisés recibió las tablas de la Torá en el monte Sinaí, le dice al pueblo que construyan un tabernáculo, que era una especie de armario movible y que llevaba cubierto con un velo. Esta es la pared central, la más ornamentada, la más decorada, porque resguarda, o sea, atrás de esta cortina hay un armario, y es el armario sagrado, Arona Kodesh, así se llama en hebreo, porque resguarda el objeto más sagrado del pueblo judío, que son los rollos de la Torá. Esto es un pergamino que contiene los 5 libros de Moisés, escritos por un escriba especializado, con una tinta natural, una pluma especial, y se enrollan en 2 palos que se llaman Etz Haim, o árbol de la vida. Pero una vez que la Torá se saca de aquí para su lectura, se lleva a esta estructura central que se llama Bimá. Es una especie de púlpito desde el cual se llevan a cabo las lecturas, las oraciones, los discursos de los rabinos. O sea, es como el podium central. Oye, yo te quería preguntar justo sobre esto, sobre, ¿cómo se llama? ¿Kippah? Sí. ¿Kippah? Kippah. ¿Qué es esto? Porque yo veo a muchos amigos que son judíos que utilizan esto. ¿Qué es? Es un gorrito que se usa para identificarse como judío. Hay diferentes explicaciones. Una dice que al tú ponerte esto en la cabeza, estás representando que hay algo mucho más grande que tú arriba de ti. Es un símbolo de humildad, es un símbolo de identidad como judío. Y también se dice que cuando Moisés
se le apareció Dios en el monte Sinaí y él tuvo miedo, lo primero que hizo fue taparse la cabeza, fue como una manera de devoción, ¿sí?, a Dios. Generalmente si tú ves a una persona con la kipá puesta todo el día y que sea de terciopelo negro, es mucho más religiosa que alguien que usa una kipá bordadita o tejida, porque es otro grado de identidad. Hay otros que solamente usan la kipá cuando van a rezar o cuando van a estudiar algún texto sagrado y no la usan todo el día. O sea, no todos los judíos la usan siempre. ¿Y se siguen celebrando en esta sinagoga bodas, bar mitzvah? Mira, se había dejado de usar mucho tiempo, décadas, porque ya los judíos viven en otras zonas de la ciudad. Y algo que nos tiene felices es que a partir de la restauración que se hizo hace unos 3, 4 años, ya empezaron con una boda en un año y luego hubo 2, y ahorita ya llevamos varias y hay otras 4 compromisos ya de fechas para que los tomemos en cuenta, y eso pues es maravilloso. La gente está empezando a regresar al centro para hacer sus celebraciones. ¿Tienen muchos eventos culturales? Bueno, cada vez estamos teniendo más, y lo que más nos encanta hacer aquí son conciertos. Por lo pronto tenemos algo fijo, que son visitas guiadas el primero y el tercer domingo de cada mes. Eso ya la gente lo empieza a saber, no se tienen que registrar, ya saben que el primero y el tercer domingo de mes a las 11 y a las 12 pueden venir a tomar una visita guiada, pero también algo que ya tenemos es que este lugar está abierto todos los días y hay visitas autoguiadas. Y si quieres volver a ver este programa, te recuerdo que lo puedes descargar totalmente gratis gracias a 11 TV México desde nuestro podcast en iTunes. Yo soy Pamela Correa y te veo muy pronto para que tú y yo sigamos haciendo y conociendo de todo.